Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. Y la voz que convoca a esta hora en Despertar Educativo Radio es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical de ADIDA. Directivo Jesús, bienvenido a Despertar Educativo Radio. ¿Cuál es el informe que usted le tiene a esta hora a toda la comunidad educativa? Un saludo para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en esta ocasión. Voy a abordar muy rápidamente en el programa de hoy el tema de la alternancia y el regreso a clase. Ya en otros momentos lo hemos señalado, pero vamos a profundizar un poco desde tres perspectivas. En primera instancia, la posición asumida por FECODE a partir de la pasada Junta Nacional. En segunda instancia, lo que desde ADIDA hemos venido planteando, que va en esa misma línea, nuestros argumentos y posiciones sobre la alternancia y en particular sobre la gravedad de un regreso anticipado a las aulas. Y finalmente, dar una mirada a un material de carácter cuantitativo y analítico que surge a partir de un trabajo que se desarrolló en diferentes regiones, retomando las opiniones de padres de familia prácticamente de todo el país, unos 15.000 padres de familia y acudientes sobre este tema, que también evidentemente es un tema que convoca y que preocupa a las comunidades y no solo a los docentes, sino a padres de familia y estudiantes. Bueno, lo primero es señalar que sobre el tema de la Junta Nacional no voy a profundizar sobre los diferentes puntos, sino que me centraré sobre el tema que vengo proponiendo para el programa del día de hoy. Seguramente los demás compañeros que participaron conmigo en dicha Junta Nacional han dado ya sus informes sobre los diferentes puntos allí tratados. En esta Junta Nacional obviamente se sacan unas conclusiones donde hay como unos bloques gruesos, unos que tienen que ver con todo el tema de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno, que implica evidentemente desarrollar todas aquellas mesas que digamos están lentas o no están activadas y que es una tarea de FECODE y de todos nosotros desde las filiales volver a impulsar eso. Tenemos todo un tema grueso de derechos humanos que tiene que ver con la persecución a líderes sociales, el asesinato de líderes sociales, y allí hacer mención claramente al rechazo vehemente de FECODE y de todos nosotros desde las filiales a los hechos ocurridos en Risaralda, donde integrantes del Ejército Nacional abusan de una niña menor de edad, indígena, de la etnia Embera. Entonces, eso también fue allí tratado. Tenemos entonces otro bloque, que ya vamos aterrizando al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, es el que tiene que ver con todo el proceso de la educación en este aspecto, en este espacio de la pandemia, de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Allí queda claro que desde FECODE se va a exigir al Ministerio de Educación Nacional garantías y condiciones y recursos para la continuidad del año escolar, es decir, para poder desarrollar las tareas educativas en términos de una adecuada dotación, no solo para estudiantes, sino para los docentes también. Ahí tenemos temas como el calendario escolar, que es bastante sentido por todos nosotros, donde hay que señalar la Antioquia, en particular en algunos entes territoriales como el de Medellín, por ejemplo, que es bastante grave la situación. El calendario de alguna manera se extiende hasta muy entrado diciembre y no hay un reconocimiento adecuado de tiempos de descanso y de tiempos de recuperación de energías frente a una situación de estrés tan seria como la que estamos viviendo. Allí también entonces estamos planteando el tema de reivindicar la dignificación de la labor docente en este contexto, que no podemos permitir, y así lo entiende FECODE y lo entendemos todas las filiales, todo lo que tiene que ver con la vulneración a los derechos, ¿cierto?, de todos nosotros. También relacionado con esto tenemos todo lo que tiene que ver con salud, el tema de Fidupresora y FOMAC. En todo este contexto entonces de la Junta Nacional hay un tema que me parece muy importante de resaltar y es el que quiero tratar el día de hoy, es el de la alternancia. Todos ustedes saben que desde el Ministerio y luego desde diferentes entes territoriales empezaron a plantear el regreso a las instituciones a partir del 1 de agosto. Esto obviamente ha generado una gran preocupación. No vemos las condiciones, así lo manifestaron desde las diferentes entidades, los diferentes compañeros que asistimos. Hubo un total acuerdo de todos los sindicatos en términos de que no se estaba de acuerdo, que no se podía permitir este regreso de cualquier manera. La conclusión es no a la alternancia. Vemos con preocupación allí, y ya lo hemos señalado aquí desde ADIDA en diferentes espacios, como la Directiva Ministerial 11 simplemente le tira el problema a los directivos docentes, primero a las secretarías, pero luego a los directivos, y finalmente terminan siendo los docentes quienes van a cargar, digámoslo, con esta problemática tan compleja que se tendría allí, ¿cierto?, en términos de un regreso sin condiciones, en un momento, digámoslo, acelerado, donde posiblemente los centros educativos se conviertan en espacios de
infección y de enfermedad para los docentes, padres de familia, estudiantes, sus acompañantes, porque también los estudiantes tienen acompañantes, en fin. Entonces allí quedó muy claro el total rechazo y plantear un estado de alerta de todo el magisterio colombiano, en particular de las filiales de FECODE, en términos de que si se insiste en este regreso acelerado, la respuesta de parte de nosotros como organizaciones y como magisterio, en eso tenemos que estar muy firmes todos, es la posible declaración de una desobediencia civil a dicho regreso. Desobediencia como una forma de rescatar y defender unos derechos, no solo nuestros, sino de todas las comunidades, frente a un ensayo del gobierno que nos colocaría en mucho riesgo a todos nosotros. En ese sentido, es un llamado a todos los compañeros que nos escuchan ahora a estar exactamente en alerta frente a esto y empezar a concienciar a todas las comunidades frente a lo que se viene. En ese sentido, continuaremos profundizando nuestros análisis y haciendo el llamado por todos nuestros medios a estar pues en esta sintonía. Así es, directivo Jesús Alejandro Villa, no a la alternancia y no a las clases de manera presencial. ¿Cuál es la postura de ADIDA entonces de acuerdo a las conclusiones y a lo tratado en la Junta Nacional de FECODE? Desde ADIDA como sindicato del magisterio antioqueño y de los docentes de cada una de las entidades territoriales certificadas del departamento hemos sido muy claros en rechazar la posibilidad del regreso sin condiciones y de forma acelerada que se viene planteando, tanto a nivel nacional como regional. Es así como desde el 11 de mayo, o sea, hace bastantes días ya, ante los posibles anuncios, ante los movimientos que veíamos en Secretaría de Educación de Antioquia, por ejemplo, se sacó un comunicado donde dejamos muy claro nuestra posición de rechazo. Lo mismo sucede en el caso de Medellín, cuando empieza a circular de forma posterior un protocolo, según ellos, un borrador. Sin embargo, cuando lo analizamos vemos que no tenía las condiciones ni era posible desarrollarlo para un regreso y que aceptarlo era a todas luces una irresponsabilidad y ponía en peligro a todas las comunidades. Lo mismo en las diferentes entidades territoriales. En ese sentido, se ha observado que en la gran mayoría vienen planteando acogerse al no regreso el 1 de agosto. Sin embargo, todavía vemos con preocupación lo que plantea la Nación, donde a ratos avanza el ministerio, que sí, que no, que solo 10º y 11, y nosotros consideramos pues que es sumamente preocupante, digamos, esa posibilidad de que haya un regreso que coloca en peligro pues a las comunidades, estudiantes y a nosotros mismos. En ese sentido, además, hemos venido profundizando sobre la reflexión de algunos conceptos como el de objeción de conciencia, desobediencia civil y la excepción de inconstitucionalidad, en la medida en que consideramos prima el interés superior del menor y de la comunidad educativa, que también nos incluye en tiempos de pandemia, frente a la posibilidad de un regreso. Esos puntos son importantes, reflexiones que además entran en concordancia con lo que desde FECODE se viene planteando cuando en la Junta Nacional se aprueba que en caso de que el gobierno siga avanzando en esa perspectiva, pues se recurrirá a una desobediencia civil. Este documento pueden explorarlo en nuestra página web para que profundicemos también todo sobre estos conceptos. Y hay unos actores que cumplen un papel fundamental dentro de la educación y dentro de la comunidad educativa, y son los padres de familia que también han padecido esta cuarentena con los estudiantes y también con los docentes que han venido desarrollando estrategias para poder llevar, digámoslo así, de manera menos traumática esta educación virtual. Ellos también vienen desarrollando diferentes estrategias. Una tercera perspectiva que quiero abordar es la que tiene que ver con el punto de vista de los padres de familia. Para esto es importante mirar que se han desarrollado un buen número de encuestas y de sondeos con padres de familia. Me voy a referir a uno que desarrollamos en diferentes regiones, donde participamos y le impulsamos docentes y directivos de diferentes sindicatos de regiones del país, incluida Antioquia, y donde encontramos unos hallazgos que me parecen muy interesantes e importantes. Lo primero, ante la pregunta de si estaban dispuestos a enviar a sus hijos a los colegios, si así lo decía Secretaría de Educación, la cifra del no fue de un 87.23% y sí, solo el 12.77%, ¿cierto? Sobre un total, un universo de más de 15.000 padres de familia, lo cual nos evidencia que la mayoría de padres de familia, madres de familia y acudientes no estaría dispuesto. Entonces, ¿qué pasaría allí incluso si el gobierno llama a ese regreso, si no regresan los estudiantes, ¿cierto? Segundo instancia se pregunta cuáles son los recursos o si cuenta con los recursos para adquirir los elementos de bioseguridad
para que los hijos pues vayan mínimamente protegidos a los colegios, porque recordemos que finalmente en los protocolos o en los lineamientos que saca el ministerio simplemente los dice y que los padres de familia tienen que defender por sí solos, y realmente cuando observamos las recomendaciones de la OMS, entidades de salud, eso no es tan sencillo como lo están planteando, implica unos gastos. En este sentido, el 54% de los padres de familia dijo que sí contaba con los elementos y el 56,57% dice que no cuenta con la posibilidad de financiar aquello que además debería ser financiado por el Estado, que son los elementos de bioseguridad. Entonces, esto nos indica claramente que ahí sí que sería riesgoso para las familias y para toda la comunidad educativa dicho regreso. Otra pregunta plantea que si existe confianza en que las instituciones realmente van a tener los medios para la prevención pues del contagio para los niños que finalmente asistan a la institución, y claramente la respuesta es negativa. El 80% de los encuestados, de más de 15.000 encuestados, plantean que no existen los medios, que no confían en que las instituciones educativas puedan desarrollar los medios para esto. Claramente, y en eso también nosotros como magisterio coincidimos, porque chutarle, como lo he venido diciendo, o darle el chicharrón del problema a la institución educativa para que mire cómo se defienda cuando no hay una inversión real del Estado, pues evidentemente ningún colegio de nosotros va a tener los medios. No tenemos los medios para solucionar problemas, por ejemplo, como baterías sanitarias, ahora mucho menos para abordar el tema tan grueso como es todos los protocolos de seguridad. También está un tema importante que tiene que ver con el impacto de este desplazamiento de los niños a los colegios, el hipotético desplazamiento, y que tiene que ver que no solamente son los estudiantes y docentes quienes se mueven allí, son los padres de familia que los llevan, son las personas que acompañan a los niños hacia el colegio, y todo eso implica pues un proceso allí. Encontramos, por ejemplo, que el 69% necesita acompañamiento, o sea, que implica no solo mover los estudiantes, sino una movilidad de otra población, y que un 30% no lo requiere. Y recordemos que muchos de los cuidadores y acompañantes de nuestras comunidades son abuelos y personas pues, de edad mayor, y en consecuencia con riesgos superiores. Sobre ese particular preguntamos incluso si en su núcleo familiar hay personas con mayores de 65 años o con enfermedades pulmonares, diabetes, en fin, enfermedades relacionadas con mayor riesgo, y encontramos que el 52% está así y el 47% dice que no, lo cual nos indica claramente que el riesgo se vuelve o se multiplica en cada comunidad, en cada hogar. Todo esto nos hace pensar y claramente concluir que desde el punto de vista de los padres, el nuestro claramente, no hay condiciones para este regreso a la presencialidad, y además se constituye un riesgo muy amplio porque no solo expone a los niños, sino que también a los padres de familia, pero a los abuelos, al barrio, a la comunidad en general. Lo mismo sucede con nosotros, que en nuestros desplazamientos y en nuestro estado en la institución nos exponemos nosotros mismos, pero exponemos a nuestra familia también. Bueno, finalmente, llamar a todos los compañeros a hacer conciencia y trabajar con las comunidades estas temáticas, cómo es necesario que la prevención y el cuidado de la vida sea lo primero, pero además la salud mental, no saturarlos, no saturar a nuestros estudiantes, y buscar la mejor forma de desarrollar este esfuerzo enorme que estamos haciendo de tener todavía vigente la educación, pese a que incluso el Estado y el gobierno no están aportando lo que deberían aportar, no están dando las condiciones, y pasan los días y pasan los meses y no se ve que haya un real impulso de mejorar la conectividad, de entregar material adecuado, de adecuar incluso los colegios para un hipotético regreso en el futuro. Entonces hay que hacer conciencia con las comunidades, hay que cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidar a todos nuestros estudiantes y en general a toda la ciudadanía. Compañeros y compañeras, que tengan un feliz día.